Vamos a entrar en el mensaje de hoy, nuestra serie Enfocados. Hemos estado hablando de la persona que se desenfoca, hemos estado hablando de la importancia de enfocar nuestras emociones en la verdad, hemos estado hablando de la importancia de aterrizar nuestra fe en Dios. Y hoy quiero hablarte de un tema que Dios ha estado hablando a mi vida y ha estado hablando a mi corazón y tiene que ver con enfocados. Lo titulé Enoja Dios. Y es la importancia de poder llevar el enojo que hoy tenemos a Dios. La parte del enfoque de la sanidad del enojo en nuestra vida. Y yo me recuerdo que mientras estaba estudiando el tema, vino a mi mente un episodio que viví hace poquito. Y tiene que ver con un estado de salud personal. No tiene nada que ver con coronavirus. Estaba viviendo una situación médica que para mí era muy importante y después de hacerme varios exámenes, el médico no le gustan ciertas cosas, hay algunos hallazgos que no son los adecuados, mi ánimo se comenzó a sentir desgastado, comencé como a menguar en ciertas áreas y una de las cosas que me vino fue el enojo. Y dentro del enojo que yo tenía era ocasionado principalmente porque Olguita, yo veía que a Olguita como que no le importaba lo que yo estaba viviendo. Entonces estaba generando dentro de mí una insatisfacción, un malestar. Y este malestar me estaba llevando a reaccionar agresivamente, a hablar con fuerza, con rabia, con enojo y al mismo tiempo me alimentaba a mí mismo y decía, pero ¿cómo es posible que Olguita no se preocupe por mí? ¿Cómo es posible que no esté atenta cuando mi condición? ¿Será que quiere que me muera? ¿Será que quiere? Todas esas cosas comenzaron a llenar mi mente y mi corazón, ¿verdad? La rabia, el enojo. Y realmente en muchas ocasiones yo he reconocido mi culpa, ¿verdad? Pero en esta ocasión, Olgi tenía el 100% de la culpa. Bueno, eso era lo que yo creía. O eso era lo que yo me hacía creer a mí mismo. Y por eso me enojaba más y me enojaba más. Veía como una indiferencia, ¿verdad? Y cuando estoy en unos momentos de rabia, Dios me habla contundentemente y me dice, ¿qué te pasa? Y entonces yo le dije, enoja Dios. Estoy enojado, Dios. Tengo rabia, tengo enojo. Y me dice, ¿por qué? Y entonces le dije, porque es que pienso que para Olguita no soy importante, Olguita ni se preocupa ni me pregunta cómo me siento, es como si nada estuviera pasando y no me siento bien y me da rabia y me da enojo. Y entonces me dice, no tiene nada que ver con ella. Y yo, ¿cómo así? Dice, tiene que ver contigo. Y ahí comencé a enfocar mi enojo en Dios. Y comencé a preguntarle a Dios ciertas cosas de por qué estaba reaccionando de esa manera o qué era lo que realmente me molestaba dentro de mí. Y quiero con esta introducción entrar en el tema de hoy. ¿Sabes? Me di cuenta que lo que estaba necesitando era que me consintieran. La raíz era de víctima. Me estaba haciendo la víctima. Y quería que todos corrieran a mi alrededor y que así como yo doy la vida por los amigos, pues todos se me tiren encima de la vida. Que me entendieran mi proceso de salud. Pero realmente me estaba haciendo era una víctima a mí mismo y quería causar la conmiseración. Pobrecito él. Pero como no me respondía de esa manera, enojo, rabia, frustración, ira, agresividad, palabras hirientes. La revista colombiana de psicología publicó en el año de 2014 un estudio en el cual a partir de ellos hablan de 5 valoraciones que generan enojo en las personas. Y estas 5 valoraciones son la injusticia, la ofensa y la agresión, la falta de respeto, la frustración y los desacuerdos. Los desacuerdos, la injusticia, la agresión, el maltrato generan enojo, según el estudio realizado en las personas.
Y se encontró que hay 5 tipos de relaciones principales que son las que causan este tipo de enojos, y tiene que ver con los familiares, tiene que ver con desconocidos, la pareja, los compañeros, los amigos. Yo le pondría aquí la iglesia, la comunidad, ¿verdad? Y le pondría adicionalmente la suegra. Creo que entraría un componente muy importante que la psicología no ha tenido en cuenta, y tiene que ver con el espíritu suegrunus attacunus. Y como agentes causales, entonces habla de la injusticia, la ofensa, la agresión, las faltas de respeto, la frustración y los desacuerdos. Y no se necesita ser psiquiatra para poder entender que la pandemia, en la cual ya llevamos año largo, ha provocado también ciertas reacciones emocionales, sentimentales en los diferentes grupos de edad. Vemos a los niños deprimidos, a los adolescentes, a los jóvenes con rabia, vemos a los hombres con rabia. A mí me ha dado rabia, hay momentos donde quiero salir corriendo, ¿verdad? Ansiedad, ataques y pánicos de ansiedad, depresión. Pero una de las cosas que más se ha producido es el enojo. Es la ira, es como la incertidumbre y la frustración de lo que está pasando. Adicionalmente, al ver tantas personas cercanas en las que tú no puedes hacer nada, que han perdido, han fallecido o han partido, ¿verdad? Asociado a las injusticias y ciertas cosas que se mueven en nuestro entorno y a nivel del mundo. Enoja a Dios tiene que ver con la capacidad que tú y yo vamos a tener hoy de aprender cómo enfocar el enojo hacia Dios y recibir sanidad. No es que me voy a enojar con Dios, es llevar el enojo, mi sentimiento a Dios, y entonces poder recibir libertad. Cuando tú estudias teología, yo me recuerdo de uno de mis maestros. Él hace una comparación entre la paloma y el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces la paloma tiene 2 alas. Ahí puedes ver en la imagen, la paloma tiene 2 alas. Una de las alas representa teológicamente, se ha mostrado de esa manera, los dones del Espíritu, ¿verdad? Y en la otra ala se representa el fruto del Espíritu Santo. Ninguna paloma puede volar con una sola ala. Se necesitan las 2 alas para volar. Con esto, ¿qué quiero decirte? Lo que quiero decirte es que es importante tener los dones de Dios en nuestra vida, pero con los dones solamente no podemos volar. Se necesita un equilibrio, y el equilibrio viene con el fruto del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, que tiene que ver con el carácter. El enojo, la ira, la violencia, la agresividad, el maltrato, tiene que ver con la ausencia de carácter en nuestras vidas. Los dones son un peligro si no hay carácter en la vida de la persona. Y Dios quiere que tú y yo llevemos vidas equilibradas como sus hijos, porque a Él le representamos. Y me recordaba de una historia en la Biblia en donde se presenta el primer desequilibrio emocional en la familia. Y tiene que ver con 2 hermanos, Abel y Caín. Resulta que Abel se presenta delante de Dios y muestra una ofrenda generosa, dadivosa. Dice la Escritura, Génesis capítulo 4, de los primeros frutos de los crías de sus ganados, se sacó Abel lo mejor para Dios y se lo presentó a Dios. Y dice, y pasando el tiempo, pasando los días, se acercó Caín y presentó del fruto de la tierra. Entonces dice la Escritura que Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no le agradó Caín y su ofrenda. Qué interesante esto. ¿Qué quiero decirte con esto? Que las ofrendas hacen parte de uno de los principios de honra a Dios, que viene por mi generosidad y agradecimiento a Dios por lo que Dios ha bendecido mi vida. Y está en la demostración de lo que tú le traes a Dios. Entonces, Abel y Caín reaccionaron de maneras diferentes. Cada uno pensó que era su forma de honrar a Dios, pero hay una que agradó a Dios y otra no le agradó a Dios, ¿verdad? Ahora, ¿cuál fue la respuesta? Y aquí es donde quiero entrar. Dice Génesis 5:22, versículo 23, Nueva Versión Internacional.
En cambio, Gálatas 5:22 dice, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Versículo 23, humildad y dominio propio. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Ninguna ley condena el amor, la amabilidad, etc. La versión Dios habla hoy dice en el versículo 19 de Gálatas 5, es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Otra versión dice los deseos de la carne. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería, mantienen odios, discordias y celos, se enojan fácilmente, subraya eso, se enojan fácilmente, dice, causando rivalidades, divisiones y partidismos. Wow. Mira la consecuencia del enojo. La versión en inglés, el mensaje dice de esta manera, es obvio qué tipo de vida se desarrolla al tratar de salirse con la suya todo el tiempo. Wow. O sea, una persona que vive en la carne o que se deja dominar por sus deseos es una persona que quiere salirse con la suya todo el tiempo. Hacer lo que quiere. Dice sexo repetitivo, sin amor y barato, una apestosa acumulación de basura mental y emocional, agarre frenético y triste por la felicidad, dioses de la baratija, religión de espectáculos de magia, soledad paranoica, competición despiadada, deseos que lo consumen todo pero nunca se satisfacen, un temperamento brutal, una impotencia para amar o ser amado, hogares divididos, vidas divididas, actividades mezquinas y asimétricas, el vicioso hábito de despersonalizar a todos y convertirlos en rivales, adicciones incontroladas e incontrolables, feas parodias de la comunidad y podría seguir, dice el apóstol Pablo. Por eso estoy hablando de esto, porque es importante. Acuérdense que la paloma no puede volar con un sola ala. Se necesita el equilibrio del fruto del Espíritu, que es el amor, la paciencia, la humildad, etcétera, etcétera. Dice Eclesiastés 7:9. Cuando hablamos de enojo, no se te olvide que el enojo va en contra del fruto del Espíritu Santo, que es la paz y la paciencia. Eclesiastés 7:9 dice en la Nueva Traducción Viviente, controla tu carácter, porque el enojo es el distintivo de los necios. Controla tu carácter, porque el enojo es distintivo de los necios. La traducción lenguaje actual dice, si ya enojarse es malo, guardar rencor es peor. Imagínate, ¿qué hay peor que el enojo? El rencor. Yo le pondría a la amargura. Ahora, yo me puse a hacerme un listado y me gustaría que tú hicieras un listado de las cosas que te enojan. Haz un listadito allí donde estás. ¿Cuáles son las cosas que te enojan? Yo saqué la falta de compromiso, que se colen, y ahora más en pandemia, que lleguen tarde, me molesta, me enoja. A veces mi esposa me saca la piedra. Los hijos, ¿cómo sacan la piedra? Me enojan. Los discípulos, ni se diga. Te estoy viendo, Alberto. La terquedad me molesta. Una cosa que me saca bastante la rabia y me enoja es la lentitud. Me gustan respuestas rápidas. Me gusta lo rápido. Que le den muchas vueltas al tema. Me enoja perder así el tiempo en la misma cosa. Me molesta, me aburro, me quiero ir. Me molesta que no me escuchen. Me molesta la gente reactiva, grosera. Me molesta la gente injusta. Me molesta la gente que grita. Me molesta el chisme, la crítica destructiva. Me molesta esta palabrita que no se puede. Me molesta demasiado. Me molesta la traición. Me molesta el engaño, la deslealtad. Me molesta tener que insistir que crean en Dios. Me molesta. Y entrando en el tema,
hablaba de Abel y Caín. Y dice Génesis 4, dice versículo 3, Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos, que eran primicias, lo primero criado en su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho. Mira esto. O sea, mira dónde apareció el enojo. El enojo apareció porque a Dios le agradó más la ofrenda de Abel y la persona de Abel. Esto trajo un resentimiento, un enojo. Se enojó, dice, mucho se enojó. ¿Verdad? Y aquí es donde, ¿por qué se enoja? Yo quisiera de pronto divagar o hablar un poquito. ¿Qué pudo haber enojado? ¿Qué cree usted que pudo haber enojado a Caín? Que lo que él creía que era lo correcto no fuera lo correcto. Lo enojó. O de pronto pensó que dijo, este es mucho sapo. Si Abel como es de sapo. ¿Verdad? Le molestó que tal vez fuera sapo Abel. O de pronto dijo, este Dios ya tiene favorito. Y su favorito es Abel. Seguramente lo enojó pensar que su hermano era el favorito. El original literalmente dice que Dios inspeccionó las ofrendas. Wow. Entonces dice, ¿cómo es posible? Me imagino a Dios aquí también. Esto no es doctrina, es algo que mi película. Yo me imagino a Dios diciendo, mira qué tremendo este Abel. Sacó lo primero y lo mejor y me lo trajo. ¿Y este Caín qué le pasó? Pues? O sea, después de que le bendigo la tierra, el fruto me trae la papaya podrida, unos limones secos, una granadilla que no se la come nadie. ¿Qué le pasó? No me agrada esa actitud de Caín. Porque a Dios también le desagradan ciertas de nuestras actitudes. Y entonces Dios le contesta, versión Reina Valera, versículo 5, dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda y se ensañó. Me gusta esa palabra, subráyela. Ensañó. O sea, este Caín se le metió por dentro un enojo y una rabia en gran manera. Decayó su semblante porque tú ves cómo se transfigura el rostro de la persona que está enojada. Entonces Jehová dijo a Caín, qué tremendo, ¿por qué? Subraya el por qué. ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? O sea, ¿cuál es la razón de que te ensañes? Quiero definir la palabra ensañar. Significa hacer que una persona se irrite o se enfurezca. O sea, ¿por qué te has irritado? ¿Por qué te has enfurecido? Mostrarse muy cruel, el rostro, provocando el mayor daño posible, ya sea por placer o por cólera. Tremendo. ¿Ha visto? Yo me recuerdo que cuando a mí me entraba esa rabia, yo golpeaba las paredes yo le daba duro a las paredes, rompía las puertas. Ese era su pastor, ¿o yo? A veces me queda algo de ese rasgo. Dice, deleitarse en hacer sufrir al que no puede defenderse. ¡Wow! Tremendo. Ensañarse. ¿Será que Caín tenía celos? Tenía cara de piedra, ¿verdad? Entonces, seguramente le dio rabia porque Caín tomó una decisión equivocada y fue puesto en evidencia. Él pensó que a Dios no le iba a importar y resulta que a Dios se le importó y lo puso en evidencia cuando pensaba que lo que estaba haciendo era correcto. ¿Cuántas veces creemos que estamos haciendo lo correcto y Dios nos pone en evidencia? ¿No le ha pasado que usted trabaja y no lo reconocen a usted y reconocen a alguien más y le da rabia, le da enojo? O cuando premian a alguien y no lo premian a usted, o le da un reconocimiento, un ascenso a alguien y no es el suyo, usted no entra en cólera, en rabia y comienza a despotricar, a hablar mal. ¿Pero por qué a él? ¿Verdad? ¿Por qué te enojas? Le dijo. Me encanta porque el Señor le dice, ¿por qué te enojas? Versión Nueva Internacional dice, el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieres lo bueno, versículo 7, ojo, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha
como una fiera lista para atraparte. Ojo aquí, que aquí hay una revelación lindísima. No obstante, tú puedes dominarlo. Y aquí me recordaba, porque es que la Biblia dice que el enojo se puede convertirte en una presa fácil. Dice aquí, como una fiera lista para ser atrapada. El enojo es un pecado que te acecha y te atrapa, pero de la misma manera dice que tú puedes dominarlo. Y me acordaba de la historia de Jonás. ¿Se acuerda que Dios manda a Jonás a Nínive y Jonás no está de acuerdo con Dios? De hecho, sale corriendo porque Dios le había mandado a predicar el perdón, le había mandado a predicar la reconciliación, le había mandado a predicar el arrepentimiento, el amor, el cambio de vida, el cambio de camino a los de Nínive. Los de Nínive no se portaban bien. Los de Nínive eran unas personas injustas, maltratadoras, violentas, agresivas, ladronas. Eran mala gente. Pero, y entonces Dios manda a Jonás y Jonás no quiso, Jonás no quería, Jonás evadió la orden de Dios y se va para Tarsis. Usted conoce la historia, el hecho es que termina en Nínive. Y entonces cuando comienza Jonás en su justicia propia, porque él creía que estaba en lo correcto, hablar del arrepentimiento, pensando él que no se iban a arrepentir los de Nínive, y resulta que los de Nínive se arrodillaron, confesaron a Dios, pidieron perdón, etcétera. Entonces mira la respuesta de Jonás. Capítulo 4. Pero esto disgustó mucho a Jonás. ¿Por qué? Porque no se dio la respuesta que Jonás quería que se diera, o porque para Jonás no era justo que Dios obrara de esa manera. Así que dice, esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso, compasivo, lento para ira, lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Este man quería morirse porque estaba tan bravo, tan enojado Dios, que estaba enojado con Dios, que quería hasta morirse. Prefiero morir que seguir viviendo, porque él no quería ver ni quería ser parte de la reconciliación, del amor y del perdón. Entonces Dios le contesta: ¿tienes razón de enfurecerte tanto? Le respondió el Señor. O sea, a Jonás le molesta. Jonás estaba pidiendo justicia, pero Dios le salió con la justicia que viene del amor. Ahora me encanta porque Dios tanto a Jonás como a Caín les pregunta: ¿y por qué te has ensañado? ¿Y por qué te molestas tanto? Eso quiero preguntarte: ¿y por qué te molestas tanto? De la pregunta que Dios hace. Ahora, ¿por qué Dios les pregunta el por qué? Porque a Dios le encanta que le hablemos. Voy a repetir eso. Porque a Dios le encanta que le contemos todo. A Dios le encanta. Dios quiere que identificamos la realidad de la raíz del problema. O sea, ¿por qué Jonás estaba realmente enojado? ¿Sería que ese fue el motivo o venían otras raíces por dentro? ¿Qué fue lo que hizo a Caín enojarse? ¿Sería el ver a su hermano o ya tenía algo contra su hermano desde antes? Dios quiere que saquemos la basura del interior y seamos libres. La pregunta es: ¿por qué te enojas tú? ¿Por qué te enojas tú? ¿Porque te gritaron? ¿Porque te insultaron? ¿Porque te maltrataron? ¿Porque creías tener la razón y no la tienes? ¿O porque no están de acuerdo contigo, entonces te enciendes? ¿Por las injusticias? ¿Fue gol de Yepes? ¿A quién no le dio rabia eso? A mí me dio una rabia, casi rompo el televisor y me acordé que el televisor no tenía la culpa y me ha costado bastante dinero. La impotencia, el no poder hacer nada, la frustración, porque no nos dan la importancia que merecemos, porque no nos escuchan, o contra nosotros mismos por los errores que podemos cometer, ¿verdad? Y vuelvo a la historia inicial con Olguita. Y me enfurecí de tal manera porque yo sentía que Olguita no me estaba prestando atención.
Yo me recuerdo que en una ocasión salí bravísimo, cogí el carro y le metí la chancleta, mejor dicho, porque mis enojos eran de esos, mis enojos eran de coger el carro y salir volado a toda velocidad, como me importaba un pepino lo que se atravesara. O sea, eso era la rabia llega al momento en que te enceguece. Y entonces en un momento eso de rabia, ya siendo cristiano, sí, ¿qué? También me enojo. Y siendo cristiano, en ese momento me recuerdo que Dios me habló y me dice, pero ¿qué es lo que te pasa? Y entonces yo decía, es que no me prestan atención, le prestan más atención a los demás. Pero ¿por qué estás diciendo eso? Y entonces me dijo, porque es que mira que el huevo me lo están haciendo seco cuando a mí me gusta el huevo, con la yema me gusta que me da rabia que complazcan a todos menos a mí. Y entonces Dios me dijo, ¿y por qué no te haces el huevo tú? Y dije, aló, tierra. Y dije, bueno, tienes razón, está bien, tienes razón. Pero entonces comencé a decir, pero ¿por qué es que Olguita sí cuando es para las niñas se esfuerza, cuando es para Miller, a Miller les esfuerzan, le hacen las cositas, pero cuando es lo mío, entonces no, que se coma el huevo seco? Entonces me comencé a buscar y entonces Dios me dijo, ¿por qué te enojas? ¿Verdad? Y en ese instante comencé a buscar dentro de mi corazón y entonces encontré la herida del huevo. Seguramente había una raíz ocasionada por algún huevo. Pero lo que quiero decirte es que había inconformismo. Y un inconformismo que no se originó en ese momento, sino era algo que venía de atrás. De atrás. El querer ser valorado, el querer que me presten atención, ¿verdad? Pero venía de algo del pasado. Dios deseaba que Caín y Jonás revisaran su corazón. Como Dios quiere que tú revises tu corazón. Olguita me perjudicó con los huevos. Así que el enojo no era. Lo que había detrás era algo más. El rollo estaba en mi corazón. La pregunta que Dios le hace a Caín era un campanazo. Era una advertencia. Caín, el mal está a la puerta. Y puedes caer presa del enojo. Pero tú puedes dominarlo. Dios le está dando una alerta a Caín. Como tal vez hoy Dios te está dando una alerta a ti acerca del enojo. Porque la semilla floreció en la vida de Caín a tal punto que entró en amargura, cometió un error gravísimo y mató a su hermano. ¿Cuántas historias conoces tú de personas que enfurecidas y bajo el efecto de la ira cometen locuras violentas, abusivas, destructivas, de las cuales después ni se acuerdan o se arrepienten? Y todos pasamos por esas etapas. La etapa de la ira, la etapa de la rabia y terminamos en la amargura. Pastor, pero yo no he matado a nadie. No lo han matado con arma, pero con la boca sí. Porque no se necesita un arma para matar a alguien. Con tu boca tú lo puedes hacer. Cuando agredes, alevosos, etiquetas, ofendes, criticas, señalas. Cuando juzgas. Si no, métase a una red social y ahí hay un máster de enojos. ¿Qué le enoja a usted? Pregúntale a la persona que tienes a tu lado, ¿qué es lo que me enoja a mí? Aproveche y pregúntale a su esposa. De 1 a 10 en la escala, ¿cuánto se enoja? ¿Qué tanto bota el chupo en hebreo? Del enojo se pasó a la amargura. Y voy cerrando con esto. El pueblo de Dios, voy a llamarlo la iglesia de Dios en ese momento, está en el desierto y en un momento se acabó el agua y ellos deciden rebelarse contra Moisés. Comenzaron a criticar a Moisés y comenzaron a criticar a Dios, a quejarse porque no había agua y comienzan a hablar mal de Dios. No les parecía justo el que los hubieran sacado de una tierra hacia otra tierra, iban en camino y no hubiera lo que ellos querían que hubiera. Entonces la respuesta de Dios fue, número 20, versículo 7, dice así: y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara, reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad, subraya eso, hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. O sea, Dios había dado una instrucción muy sencilla,
era hablarle a la peña enfrente de la congregación y la peña le iba a dar el agua necesaria para que comieran ellos, bebieran ellos y sus bestias y Dios fuera glorificado. Y entonces dice la escritura, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes. ¿Se acuerdan que a Moisés le gustaba añadirle cositas? ¿Os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano, golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Dios le dice, habla a la roca, pero en su rabia, en su enojo, Moisés golpea la roca. Y la consecuencia es que la golpea 2 veces. Moisés no habló ni sigue la instrucción. Ahora, pregunto, ¿tenía derecho Moisés a enojarse? Sí. O sea, ya estaba cansado de esa gente. Estaba aburrido de sus quejas, de sus críticas, de sus Moisés en una ocasión le dijo a Dios, pero ¿para qué me diste a mí a esta gente? O sea, Moisés hasta dijo, mátame también. A mí me pasa a veces cuando los miro a todos ustedes, Señor, pero ¿por qué esta gente? ¿Hay derecho a enojarse? Sí. Pero Moisés reaccionó de una manera violenta e incorrecta al golpear la peña, al punto que la respuesta del enojo por la presión del grupo lo llevó a perder lo que durante tantos años quería hacer. Voy a repetir eso. El enojo y su reacción, la decisión equívoca que tomó Moisés, le evitó entrar a la tierra prometida. Lo que durante tantos años anheló, lo perdió por el enojo. Lo que durante tantos años has estado luchando y buscando, tal vez lo estás perdiendo por tu reacción y por tu enojo. Estás perdiendo tu matrimonio, estás perdiendo a tu esposo, estás perdiendo a tu esposa, estás perdiendo a tus hijos, a tus amigos, estás perdiendo a tu gente. El precio alto que tuvo que pagar. ¿Qué consecuencias provoca el enojo en tu vida? En la vida de Moisés provocó golpear la peña, pero tal vez tú golpeas puertas, la refrigeradora, pateas, rompes mesas, rompes vasos, rompes platos, o será que golpeas a tu esposa o a tus hijos. El abuso físico jamás es válido en medio de ninguna reacción. ¿Qué es lo que te enoja? La respuesta. Después decimos cosas que lamentamos, heridas que ocasionamos, que a pesar de que oramos, nuestros hijos quedan marcados por nuestras reacciones. Yo me recuerdo que uno de mis enojos, de mis ataques de ira era la famosa varita. Y entonces yo me descargaba con la varita con una de mis hijas. Pobrecita mi hija, la dejé marcada. No solamente marcada, el resentimiento en su corazón, que a pesar de que oraba por ella, no lo soltaba. Porque qué fácil es reaccionar y creer que con el perdón se borró todo lo que hicimos. ¿Qué te ha dejado el enojo? ¿Qué pierde? El que siempre pierde es el que se enoja. Pastor, ¿me puedo enojar? Sí y no. Efesios 4, versículo 26 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Traducción lenguaje actual dice, si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. La traducción viviente dice, además no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados porque el enojo da lugar al diablo. O sea, en otras palabras en hebreo es emberráquese, pero no peque. ¿Te puedes enojar? Sí, pero no puede llegar hasta el punto de pecar. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo se hace uno, pastor, para enojarse y no pecar? Pues a las 6 de la tarde, hermanito, le toca reír, quiera o no quiera. Le toca buscarse, sentar, arreglar la situación, quiera o no quiera, porque sabes que si pasa desde las 6 vas a pecar. ¿Verdad?
A mí me ha tocado a veces acostarme con lunas, con estrellas. Me ha costado bravo, molesto. Y usted ha visto las personas cuando están bravas y molestas, por eso parecen ganado. Comienzan como a soplar hacia adentro. Su rostro, sus ojos son rojos, se vuelven rojos, aprietan las manos, ¿verdad? Patalean, pisan, una enoja, ¿verdad? Y gritan y se vuelven cool por dentro, la presión arterial se les sube. Reacciones por el enojo. Se les brotan las venas, los músculos tensos, los puños fuertemente, dan ganas de golpear, ¿verdad? Algunos no lo exteriorizan, sino que lo interiorizan y ahí viene el colon irritable, la hipertensión arterial, etcétera. ¡Gritan! Y el problema es que la rabia se contagia, porque cuando alguien grita, el otro también puede comenzar a gritar. Da lugar al diablo. Y cuando tú das lugar al diablo, nos lleva a cosas peores. Termino con este pasaje para orar. Mateo 5, 21, 22, nueva traducción viviente, dice así. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aquí está, aun si te enojas con alguien, ojo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. ¡Wow! Tremendo. Por eso dice, airaos, pero no pequéis. Porque si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. ¡Wow! Mira qué tremendo la ira que te puede hasta llevar al infierno. Te mete en un juicio. Yo quiero hoy decirte la importancia. El enojo hace parte de la carne, de las obras de la carne, de los malos deseos. El odio, el resentimiento, la violencia, la agresividad son parte de tu carne. Pero Dios quiere que crezcas. Dios quiere que sanes tu corazón. Dios quiere que limpies tu corazón. Por eso le pregunta, ¿por qué te enojas tanto, Jonás? ¿Por qué te molestas, Caín? Cuéntame, ¿qué es lo que estás viviendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que te enoja? Habla conmigo. Enoja a Dios. Porque cuando tú permites que el enojo te gobierne, vas a entristecer al Espíritu Santo y vas a entristecer a Dios con tu comportamiento. Dios quiere que seamos libres. Santiago 1:19 dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Escuchar, lentos para irarse, lentos para enojarse, lentos para... El enojo humano, versículo 20, no produce la rectitud que Dios desea. O sea, la persona que se enoja jamás va a obrar como Dios obra como Dios desea que obremos. Las excusas vas a tener muchísimas. Uno puede sacar excusa a lo que quiere. Yo puedo sacar la excusa, es que la cultura libanesa es así, es que los santanderianos somos así, es que somos así. Eso es una excusa mediocre para no permitir la intervención del Espíritu Santo de Dios. Excusas en las que nos escudamos para seguir haciendo lo que nos gusta hacer y no generar un cambio. Somos así, pero cuando llegamos a Cristo somos transformados por el poder de la gracia y por el poder de la gloria de Dios. Te hago una pregunta. ¿Qué herencia quieres dejar? ¿Qué legado quieres dejar a tu familia, a tus hijos? ¿Qué legado quieres dejarle a tus nietos, a tu descendencia? ¿Qué historia quieres dejar? Rompamos con eso hoy. Una cantidad de cristianos iracundos, agresivos, violentos, maltratadores con su casa, con su familia, con la gente, criticones, maldicientes. No, señores, eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que tú y yo hagamos parte del reino de Dios, que seamos de los que tienen fruto del Espíritu Santo, pacientes, llenos de amor, de humildad, de mansedumbre, de dominio propio. Nos enojamos, claro que nos enojamos. Nos da rabia ciertas cosas, claro que nos da rabia, pero tenemos con quién hablar y con quién descargar todo lo que estamos sintiendo en nuestro corazón para mantenerlo limpio delante de Dios. ¿Qué es lo que te enoja?
Ay, pastor, es que mi esposo siempre me critica, no le gusta la comida, es que los hijos, ¿qué es lo que te enoja? Hoy preséntalo delante de Dios. Yo quiero que hables con Dios. Quiero que ahí donde estás puedas levantarte allí donde estás y puedas hablar con Dios. Puedas decirle a Dios qué es lo que te enoja, qué es lo que te enoja. ¿Qué es lo que te molesta? Dile, Señor, me molesta el maltrato, me molesta la injusticia, me molesta lo que pasa en el país, me molesta lo que hace el presidente, me molesta lo que hace la gente. Habla con Dios. ¿Qué es lo que te tiene con rabia, con ira, con enojo, con agresividad? Díselo a Dios. Pero también me gustaría que le preguntara, Señor, ¿cuál es la raíz de todo lo que me está provocando? ¿Por qué se me está produciendo esto? ¿De dónde viene esta insatisfacción, esta incertidumbre, esta desconfianza, esta maldad de mi corazón? Quiero orar por ti. Quiero orar por ti. ¿Sabes? Porque muchas veces podemos perdonar a la persona que nos causó daño, que nos produjo enojo o la que nos produjo, pero acuérdese que el más beneficiado de todo esto es el que perdona. Pastor, pero es que yo perdono y él me sigue maltratando. Tú no te preocupes, que Dios se encarga de hacer justicia. Tú ve y descárgate donde Dios. Es que mis hijos me tienen aburrido. Es que mis hijos, pastor, es que mis hijos nada que se rinden a Dios. Pastor, es que mis hijos, habla con Dios. ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que no te tiene cómoda? ¿Qué es lo que te tiene con rabia? A veces nos podemos enojar con Dios, ¿verdad? Y echarle a Dios las culpas. ¿Por qué permitiste que me pasara esto si yo te amo tanto? ¿Por qué permitiste que mi amigo a quien amo tanto se muriera? ¿Por qué no hiciste nada? Tantas cosas. De pronto tengas que ponerte a cuenta con Dios y perdonar a Dios porque de pronto tienes rabia con Dios porque Dios no hizo lo que tú querías que hiciera. Pero Dios es soberano. Dios gobierna en los cielos y en la tierra y tiene el poder. Pero a veces nos enojamos con Dios. Yo me enojé con Dios. Yo me enojé con Dios a raíz de mi situación y le dije, pero ¿cómo así? ¿Cómo es posible que me utilizas para sanar a tanta gente y ahora resulta que yo tengo una enfermedad? Me enojé y me dijo, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué estás enojado? Y le dije, por eso. Y me descargué con Dios y entré en paz con Dios. Este es un buen momento para hacerlo. ¿Qué tal si oramos? Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pido, Señor, para que cada persona que está viendo este mensaje, donde quiera que se encuentre, pueda reconocer su condición en el día de hoy. Pueda hacerse la pregunta que tú hiciste, ¿por qué estoy enojado? ¿Qué es lo que me tiene en enojo, en rabia o en amargura? Y que tu Espíritu Santo nos pueda dirigir y mostrar la raíz del problema, para que podamos ser limpios, sacar la basura de nuestro corazón, de nuestra vida y podamos ser libres en el nombre de Jesús. Que tú puedas, Señor, traer sanidad a los matrimonios a través del perdón. La reconciliación de los hijos con los padres, Señor, a través de la confesión de los pecados de los unos a los otros y de la oración. Padre, que pueda sanar a nuestras tierras, a nuestros jóvenes, a nuestros hombres, a nuestra nación a través de la reconciliación, la confesión y el perdón. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Quiero despedirme hoy, pero quiero hacer una oración. La palabra de Dios dice que tú y yo estábamos separados de Dios. Dice que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Porque el pecado, el enojo puso separación entre Dios y tú. El pecado puso una separación entre Dios y tú. Pero la Biblia dice que el Hijo de Dios, de tal manera Dios nos amó que mandó a su Hijo para reconciliarnos con Él. Es para quitar ese pecado del medio. Esta tableta negra es el pecado. Este soy yo, estoy en pecado, esto es Dios. Pero Dios no se puede acercar a ti porque hay algo intermedio que se llama pecado. Entonces, ¿qué hace Dios? Manda a Jesús. Jesús va a la cruz del Calvario. En la cruz lleva tu pecado y mi pecado y muere por él. Con el pecado, con la muerte de Cristo murió el pecado. Tú ya no tienes pecado en tu vida. La pregunta es, ahora, ¿qué impide que Dios venga a reconciliarse con nosotros? Si el pecado ya no está, absolutamente nada. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Yo quiero estar en paz con Dios. Yo quiero reconciliarme con Dios. Yo quiero recibir el perdón de Dios. Lo único que tú tienes que hacer es creer en aquel que llevó el pecado. Se llama Jesús. Así que haz una oración muy sencilla conmigo. Dile conmigo, Señor Jesús, hoy me arrepiento y te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que he pecado contra ti. Perdóname. Y creo, tengo la fe de que el Hijo de Dios, Jesucristo, llevó mi pecado. Cargó con él para que yo no lo cargue.
Yo recibo en esta hora el perdón de los pecados y la vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¡Wow! Te felicito. Si hiciste esta oración, por favor, escríbenos, coméntanos. Queremos saber de ti. Ahí en pantalla, comunícate a nuestros números. Quiero contarte que tenemos unos grupos de amistad, de amigos increíbles, de parejas, de matrimonios jóvenes, de jóvenes solteros, profesionales, de adolescentes, de niños, para que podamos hacer y estrechar nuestra relación con Dios y con el prójimo. Así que Dios los bendiga grande, rica, poderosamente. Nos vemos en nuestra próxima experiencia de fe.